por Secretaría, doctor Hoff, buen día. Se encuentran presentes las partes. Está el micrófono apagado. Sí, doctor. Estamos intentando la comunicación con uno de los asistidos del doctor Sivo, que hay un error en el número telefónico. El abogado nos va a facilitar el nuevo número para poder establecer el contacto. Bueno, vamos a empezar entonces con las presentaciones de las defensas que ya están, mientras damos tiempo al asistido del doctor Sivo que se incorpore. Bueno, ¿el resto de las partes están presentes? Así es. Buen día, doctor Clausi, el doctor Adler los saluda. Buen día, doctor. Y al resto de la parte también. Bueno, les voy a hacer saber a las personas que están en calidad de imputados en la causa, que están presentes, que esto es una audiencia de suspensión de juicio a prueba. ¿Qué quiere decir? Que voluntariamente la defensa hace un ofrecimiento y si ese ofrecimiento, que puede ser de tareas comunitarias, reparación o algo parecido, si ese ofrecimiento es aceptado, la causa se suspende, se paraliza a la espera de que se cumpla con ese ofrecimiento. Si se cumple con ese ofrecimiento, al tiempo se dicta el sobreseimiento. Un derecho que da la ley por única vez. De eso va a tratar esta audiencia. Para identificarnos, voy a pedir por favor que vayamos, doctor Hoff, diciendo los nombres de las personas imputadas, y yo les voy a hacer unas mini preguntas para el registro nomás. ¿Está bien? Muy bien. Su señoría, en la presente causa se encuentran imputadas con el auto de procesamiento dictado el señor Vicente Antonio Galeano, representado por el doctor Sivo y el doctor Martellán. El señor Cayetano Sebastián Agliano. Un momento. El señor Galeano dijo, ¿no? Agliano, exactamente. Agliano. ¿Está presente? ¿Está presente en la audiencia? No lo tengo registrado, doctor, en este momento. Bueno, el siguiente nombre. Entonces dijimos, el señor Vicente Antonio Galeano en primer lugar. Señor Galeano. A ver. No lo tengo registrado. Como ingresado a la sala. De momento no. Perdón, hay un Vicente Galeano registrado en la sala. A ver. Sin cámara, a la derecha lo veo yo. Disculpen. Sí. Me parece como veje. Sí. Señor Galeano, bien, acá, sí. ¿Puede habilitar el micrófono y el video, señor Galeano? Ahora. Sí, buenos días. Muy El bien. video no lo veo, pero estoy acá en la sala, en la reunión. ¿Puede habilitar la filmadora un segundo? A ver, fíjate. Ahora no. Pepe, no habilita video. El video no lo habilita acá. Ahora vamos a hablar acá con el ingeniero. Pepe, habilita acá después. Sí. Están pidiendo que habilite la... Las personas que están imputadas habiliten directamente los videos en este momento y el audio que le voy a... Ahí está. Señor acá estoy, sí. Galeano, Sí, buenos días. díganos su nombre completo. Vicente Antonio Galeano. Muchas gracias. La siguiente persona. Continuamos con el señor Cayetano Sebastián Agliano, que se encuentra conectado a la audiencia, doctor.
donde Abajo a la izquierda, inicial CA. Cayetano Agliano está presente. Habilite el micrófono y el video, por favor. ¿Tiene video para habilitar? Señor Agliano, por favor, díganos su nombre completo. Habilite el micrófono. Cayetano Sebastián Agliano. Muchas gracias. El siguiente, por favor. Bien. El señor Salvador Penici, perdón, el señor Jorge Antonio Boncapuso, representado por el doctor Martellac. Se encuentra... Su señoría, si me permite, el doctor Sivo habla. Sí, dígame. El doctor Martellac no interviene más en la causa. Nosotros hemos asumido la representación de 6 de los imputados y después la doctora Romina Merino y la doctora Ingrid Soto Ferreira representan al otro de los imputados. Nosotros los representamos a todos. Específicamente el doctor Martellac no tiene más intervención en la causa. Eso está, por lo menos obraba en la Cámara, no sé si después por ahí en el incidente no fue bajado a primera instancia, pero eso fue así. ¿Y quién sería la persona esta, doctor Koch, que no se escucha bien? ¿El apellido? Jorge Antonio Boncapuso. ¿Está presente? No lo tengo identificado, hay 2 iniciales que no identifico. Doctor Sivo, ¿nos podría? Presente, señoría. Ah, bien. Habilite el video, así lo veo, por favor. Por favor, diga su nombre completo. Jorge Antonio Boncapuso. Ratifica la designación del doctor Sivo en esta audiencia, ¿no es así? Sí. Muchas gracias. El siguiente imputado. Sí. El señor Salvador Penici, también representado por el doctor Sivo. Señor Salvador, el apellido. Penici. No lo tengo registrado, doctor, en la sala. Señor Penici, ¿está presente? ¿Qué dijo? Sí, presente. Habilite el audio, por favor. Diga su nombre completo, por favor. Salvador Penici. Muchas gracias. El siguiente... Sí, el señor Jorge Crescencio Distala, se encuentra presente en la sala. Sí, señor. Señor Distala, habilite la cámara. No lo escucho bien. Habilite la cámara, señor Distala. Está habilitada, Discala, diga su nombre y apellido completo. Discala Crescencio Jorge. Muchas gracias. La siguiente persona. El señor Juan Carlos D'Amico. D'Amico está presente. Señor D'Amico. Está presente el señor D'Amico en la sala. Bien. Bueno, D'Amico no está presente. Doctor Sivo, ¿sabe si su asistido D'Amico está presente?
Sí, ahí estoy tratando de ver la conexión. Pasemos por el siguiente. Y la última persona es el señor Rubén Darío Burkhardt, que se encuentra presente en la sala. ¿Cómo dijo el apellido? Burkhardt. ¿Está presente en la sala? Sí, se encuentra presente, no tiene que estar habilitado en este momento. Con las iniciales RD está identificado. Señor Burkhardt, el video y el audio. Señor, un problema porque estoy viendo la imagen, pero está congelada la imagen. Ahí se movió Burkhardt. Señor Burkhardt. ¿Puede habilitar el micrófono? El señor Domingo parece un poco, ¿no? Nosotros ya lo pasamos. Tu hijo está hablando cualquier cosa. Ahí está el señor Burkhardt. Habilite el micrófono ahora si puede. D'Amico no está todavía. No, doctor. Bueno. Al señor Burkhardt lo hemos visto. Entonces le voy a preguntar al doctor Sivo y a la doctora Merino y Ferreira si nos pueden dar fe de la identidad de las personas que hemos identificado hasta ahora. Correcto, señoría. Muchas gracias. Entonces quedan solamente el señor D'Amico y ¿quién más? Verificar. El resto está presente, señor juez. Había uno más que me faltaba. A ver. Confuso. Bocanfuso está. A ver. A ese nos faltaba también. Estoy presente, sí. Estoy presente. También nos da fe, doctor Sivo, del señor Bocafuso. Sí, efectivamente, señoría. Bueno. ¿Nos falta D'Amico y nos falta alguien más? De las personas notificadas de la fecha, es a ver, se encuentra presente la querella, la fiscalía con el doctor Ángel, la defensa con el doctor Sivo. Bueno, vamos a avanzar. Le voy a dar la palabra a la defensa para que haga el planteo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Necesito hacer algunas aclaraciones preliminares. Me parece que hay micrófonos abiertos porque tengo algún acople. No sé si ustedes me escuchan bien, no sé cómo está mi audio. Los micrófonos, todos a la persona que vaya. Bien. ¿Ahí me escuchan correctamente? Bien, muchísimas gracias.
Le hago una aclaración. El señor Burkhardt me marcaba que no pudo activar su micrófono. Lo intentó en varias ocasiones y no logró activarlo. Bueno. Sí, aclararlo lo hemos visto en imagen y lo tenemos por presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como le decía, necesito hacer unas aclaraciones iniciales en función de la petición que había hecho esta defensa hace ya bastante tiempo. Digamos que en los tiempos de pandemia nos ha complicado bastante el trámite de la causa y las posibilidades de llevar adelante cada una de las pretensiones de las partes. Quiero aclarar en primer lugar que por lo menos desde la defensa, más allá de algunas conversaciones que hemos tenido con el Ministerio Público Fiscal y que hemos intentado también con la querella, la defensa lo que quiere intentar es una extinción de la acción penal por reparación integral, en función de lo que la ley 27147 dispuso al incorporar en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, como una nueva causal de extinción de la acción. Nosotros entendemos, y esto es lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación para que su señoría pueda tener en cuenta al momento de resolver, y el Ministerio Público y la querella también al momento de expedirse, que nosotros encontramos que en función de lo que ya hizo Comarpes, y lo vamos a mostrar, y en función también de lo que seguirá haciendo, y lo vamos a mostrar, estamos en condiciones de sostener que hay una reparación integral y que por eso debe extinguirse la acción penal. El sistema del Código Penal, a partir de esta causal de extinción, está claramente enderezado a tratar de solucionar conflictos penales de la mejor manera posible, suministrando el menor dolor posible, siempre entendiendo el dolor como cualquier instancia de castigo o cualquier instancia similar, en la que signifique, entre otras cosas, una sobreexigencia a los imputados en un proceso penal. Y nosotros decimos que acá se da una reparación integral, entre otras cosas teniendo en cuenta que estamos hablando de un delito ambiental que se da en determinadas circunstancias, que se da en determinado contexto, en determinada ciudad y con una determinada realidad. Y esto es muy importante marcarlo porque más allá de lo que se propone, todo lo que va a ser propositivo a futuro y todo lo que se ha hecho en el pasado, no se puede perder de vista dónde estamos inmersos y lo que significa las conductas que ha tenido Comarpes en función de buscar una reparación por ese hecho único en el que hoy está imputado, que es un vertido del año 2016. El Código de Procedimientos de la Nación, con la última reforma, establece un doble mecanismo, la idea de la conciliación y la idea de la reparación integral, pero poniéndolo como distintos aspectos, porque realmente son distintas situaciones. Una cosa es la conciliación entre una víctima cuando se puede identificar ella, no es el caso, estamos hablando de un delito ambiental. Y otra cosa muy diferente es una reparación integral, donde el que aparece como imputado o los que aparecen como imputados buscan la mejor solución para terminar con el conflicto penal. Por lo tanto, teniendo en cuenta este aspecto que no es una conciliación, pero que sí el Código de Procedimientos Penal de la Nación en su nueva redacción claramente contempla, entendemos que se dan los recaudos procesales, la posibilidad de este planteo, y los recaudos penales, porque expresamente lo dice el Código, sin ningún tipo de limitación. Lo que se ha interpretado en algunos casos doctrinariamente es que lo único que tiene que verse es que no haya un hecho de violencia excesiva sobre las personas, que no sería el caso, ni delitos de extrema gravedad, que tampoco sería el caso. Y yo quiero dejar en claro estos aspectos, porque indudablemente en las circunstancias en las que se dan estos hechos,
es muy relevante poder resolver este conflicto penal a partir de una reparación integral. Cuando el ingeniero gramático, que es el responsable de toda la planificación estratégica de lo que se está proponiendo y que por supuesto en el año 2020 se fue desarrollando con intensidad y se fue manifestando al Ministerio Público Fiscal, pueda explanar todo lo que tiene para decir, se van a dar cuenta que indudablemente estamos para hacer un hito en la historia del derecho ambiental en la ciudad de Mar del Plata, porque vamos indudablemente a partir de una querella tenaz y persistente, más allá de las motivaciones que pueda tener, esto es realmente indiferente, pero a partir de una querella y de un Ministerio Público Fiscal que mantuvo una investigación durante 18 años, no hay que perder de vista esto, 18 años de investigación, hoy estaríamos ante una solución inusitada en el derecho ambiental, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata. Esto no hay ninguna duda, y por eso me parece que tiene que tener acogida favorable, porque cuando vean todo lo que ha hecho Comarpes y lo que hará, van a darse cuenta que lo mejor que se puede hacer es justamente dar esta solución. Yo, antes de entrar en lo que es la reparación integral en el derecho ambiental y por qué lo solicitamos, y también por qué podemos dar una alternativa si el Ministerio Público Fiscal no está de acuerdo con una reparación integral, yo quiero marcar algunos hitos de este proceso. En el mes de marzo, el 15 de marzo del 2019, se produjo una audiencia en la Cámara con un recurso de apelación que habían hecho los defensores anteriores, los que me precedieron en la función, y por supuesto nosotros, continuando con esa tarea, acudimos a esa audiencia. En la misma, el Ministerio Público Fiscal señaló que él lo que esperaba era otro tipo de conductas, ¿no? Que recurrieran, digamos, está dentro de las pautas del derecho consentir o recurrir las decisiones de la judicatura, pero lo cierto que lo que deslizó el fiscal es que esperaba una conducta empresaria seria y responsable. La realidad es que Comarpes la ha tenido siempre. Todos estos consejeros y los consejeros anteriores y la gerencia en cabeza del señor Burkhardt siempre han tenido ese tipo de responsabilidad. Pero lo cierto es que lo que decía el Ministerio Público puso un punto de inflexión que creo que merece ser destacado. El fiscal lo marcó y, por supuesto, todos los consejeros que estaban presentes en la audiencia y el señor Burkhardt, que también estaba, entendieron, recogieron el guante y dijeron: vamos a intensificar lo que estamos haciendo, porque esto es muy importante marcarlo. Esta audiencia fue en el 2019 y cuando vean las inversiones que se hicieron, advertirán que en el 2015, 2016, año del fatídico vertido, la empresa estaba haciendo inversiones y nunca dejó de hacerlas. Es decir, que la empresa tenía una conducta seria, tenía una conducta responsable, pero lo que hizo a partir de marzo del 2019 fue intensificar su tarea, intensificar sus esfuerzos y, por supuesto, redoblar la apuesta en defensa del medio ambiente. Me parece que fue un hito, debo destacarlo porque el fiscal lo dijo con mucha vehemencia, y que la gente, lejos de ofenderse, decidió hacer mucho más. Insisto, decidió hacer mucho más. Venía haciendo y dijeron: vamos a hacer mucho más. Y ahí es donde aparecen otros conceptos que son los que va a exponer después el ingeniero gramático. Pero me parece muy importante marcar este primer hito. Esto viene de la mano de las características de lo que es la empresa. Nosotros vamos a hacer una presentación por escrito acompañando lo que decimos, por fuera de lo que estoy diciendo ahora, para que todas las partes, y su señoría, por supuesto, tengan a disposición todas las cosas que hizo Comarpes y todo lo que va a hacer. Me parece que es muy importante que eso quede claramente documentado y por eso lo vamos a adjuntar electrónicamente en minutos. Comarpes es una empresa local y esto es una de las cosas que se dice en esa presentación, que se va a profundizar en la misma. Pero sí es importante marcar eso. Todos los integrantes de este consejo son pescadores de hace años, son
algunos tercera generación de pescadores. Es decir, han vivido en el puerto, sienten el puerto como su hábitat natural, lo defienden, lo aman, lo viven y lo sufren, como muy pocos en la ciudad de Mar del Plata. Ellos son del puerto, son carne y sangre del puerto. Y entonces, si uno entiende eso, creo que es el primer punto de partida, que nadie que ha amado al puerto con la intensidad que tienen los pescadores italianos que han llegado y que son los de las lanchitas amarillas, que no es ni más ni menos que eso, Comarpes, hoy potenciado como una gran empresa esta cooperativa, lo cierto es que si uno tiene en cuenta eso, se puede dar cuenta también que lejos de querer hacer un daño ambiental, siempre han estado a favor de la defensa de su sistema ecológico, porque es su medio de vida. Pero bueno, el hecho aconteció, no podemos negar, hoy existe, hay un procesamiento firme, ese vertido, no importa las causales que lo hayan provocado a los efectos de esta audiencia, pero ese vertido existió. Pero no puedo dejar de mencionar ese primer aspecto porque hace a la solución que nosotros queremos mencionar. Hay un segundo aspecto que me parece que es muy relevante y que por supuesto su señoría y el Ministerio Público debería tenerlo en cuenta, que es todo el sistema metalegal que existe en la cultura y en la economía portuaria. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchísimos años, todos los operadores del derecho venimos bregando por tratar de lograr una transparencia adecuada en el funcionamiento del puerto. Y esto tiene incidencia con muchas cuestiones ecológicas. Para ser más concreto, se sabe que en Mar del Plata hay por lo menos más de 100 fábricas clandestinas, con una clandestinidad relativa. Todos saben que existe, pero nadie puede intervenir, menos en tiempos de pandemia, con una crisis económica como la que hay. Nadie rompería esas fuentes de trabajo informal. En el año 2005, el Ministerio de Trabajo, con el ministro Tomada y la secretaria Rial en aquel momento, trabajó sobre la formalización del empleo en el puerto. Y se trabajó sobre todas las cooperativas portuarias. Pero eso fue en el 2005 y a partir de ahí fue como la cabeza de la hidra en la que se multiplicaron nuevas cooperativas y volvió a existir lo mismo. Se regularizaron 105 y aparecieron 200 más. Entonces, esto que hace a la economía informal y que complica todos los controles y las posibilidades, también vienen de la mano de algunas imposibilidades reales que se le crean a una empresa que justamente trabaja con los residuos de todas las plantas de la ciudad, o gran parte de ellas, por lo menos el 50% de los residuos de pescado de la ciudad de Mar del Plata. Esto es un dato que hay que tener en cuenta, porque lo metalegal existe, todos los funcionarios lo saben, no hay un funcionario que no pueda decir que no lo sabe, pero que es muy difícil incidir. Por supuesto que esta solución, esto que se propone acá, no va a resolver el problema de todo lo irregular que se da, pero también debe ser tenido en cuenta porque justamente Comarpes no tiene nada de clandestino. Comarpes está a la vista. Comarpes es una cooperativa que da trabajo a más de 400 personas. Y Comarpes es la esencia nutritiva del puerto. Esto me parece que es muy importante y por eso debe tenerse en cuenta, porque, por supuesto, a cualquier solución también hay que valorar la posibilidad real de llevarla adelante en función del resto de los factores. Comarpes va a hacer todo lo posible, lo van a ver en la propuesta. Comarpes está haciendo todo lo posible, pero no se le puede pedir que modifique conductas ajenas, no se puede pedir que Comarpes sea quien cambie la cultura. Sí va a ser el abanderado. Sí, Comarpes va a ir hacia todo lo mejor en el puerto. Y creo que justamente esta causa va a ser un punto de inflexión. Y por eso queremos una extinción por reparación integral, porque es la forma de mostrarle a la sociedad que se pueden hacer las cosas bien y que los resultados también se ven en un proceso penal.
No se puede perder de vista a los efectos de esta reparación integral, como decía, que esta causa empezó en el 2002, llevamos 18 años de instrucción. Esto es un desprendimiento de la causa madre en la que se investigaba desde los barcos abandonados hasta los derrames tóxicos de combustible de los mismos barcos que estaban en esas circunstancias y un montón de otras cuestiones, emanaciones gaseosas, vertidos, etc. De todo eso, después de 18 años de investigación, aparece este vertido de un pluvial que se desborda y que genera un problema bacteriológico concreto de momento, simplemente que da las pautas para la ley de residuos industriales peligrosos. En función de eso, no se puede perder de vista que se podría decir casi, que no pasa el principio de lesividad. Pero, insisto, no es la idea minimizar lo que sucedió, porque acá no es tampoco voluntad de ninguno de los imputados, y menos de estos defensores, dejar de lado el medio ambiente con una defensa acérrima, casi de tipo formal, diciendo que como el delito no pasa el principio de lesividad, la causa debe extinguirse por esa razón. No es la idea. Acá hubo un vertido, pero sí es importante marcar lo que es, no lo que pudo ser, ni lo que se piensa que efectivamente sucedió. Es un vertido, el procesamiento es muy claro, la confirmación de cámara es muy clara, y estamos hablando de una situación particular en un espejo de agua que todos sabemos lo que es el océano Atlántico. Entonces, en función de todo esto, es que con la propuesta que hace Comarpes, lo que se busca justamente es dar por cerrada la acción penal por una reparación integral. En el derecho ambiental, y con esto voy cerrando la presentación para después, si su señoría lo permite, dar la intervención al ingeniero gramático para que explique todo lo que se está proponiendo. En el derecho ambiental, la reparación siempre tiene un doble aspecto. Primero, tratar de llevar la situación al estado anterior y, por supuesto, lo que en derechos humanos en general se conoce como no repetición, y en el derecho ambiental bien acepta este concepto, es decir, buenas prácticas a futuro. Todo esto requiere inversiones, preocupación, ocupación, seriedad, etcétera. Y por supuesto, todo esto es lo que se propone acá. El problema principal es que justamente como es un vertido único en el océano Atlántico, es muy difícil decir, bueno, ¿cómo vuelvo a la situación anterior si el propio océano Atlántico se encargó de resolverla? Y entonces, en función de eso, sería mucho más fácil si fuera un lago y decir, bueno, hubo un problema con la fauna y entonces, o con la riqueza ictícola, y entonces se trabaja con esas especies. Pero bueno, no es el caso, y entonces es muy difícil hacia el pasado. De todas maneras, insisto, Comarpes desde el 2015 viene trabajando con muchísima intensidad, y lo van a ver, con un caudal de inversión altísimo para tratar de hacer lo mejor por el medio ambiente, por hacer un sistema ecológico, por supuesto, altamente sustentable. Y esto es lo que se viene a proponer. Si uno mira los distintos tribunales internacionales, todo lo que se ha ido viendo, por ejemplo, en el protocolo de Basilea de 1989, se habla sobre responsabilidad y compensación por daños resultantes de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su disposición final, y se habla de medidas de restauración, que digamos es todo lo que ya se hizo, y medidas preventivas a futuro, que es lo que se va a proponer. Digamos que si uno mira al Tribunal Internacional de Justicia sobre cuestiones de medio ambiente, en caso Fábrica Chorzo, ya se hablaba de esto en 1928, en 1999, con el convenio de Basilea, por supuesto que se insistió en el mismo sentido. En la Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales, en el año 2004, esta directiva establece que el Parlamento Europeo también todas las medidas tendientes a limitar o impedir mayores daños ambientales como medidas reparadoras.
Y habla también, la reparación consistirá no en una, sino en un conjunto de medidas orientadas, esto lo marco para lo que viene después, a restituir derechos, siendo este el fin insoslayable del sistema de protección ambiental. De esta manera, parte de esta multiplicidad de medidas puede implicar la cooperación con diversos actores de la sociedad civil, cooperación con diversos actores de la sociedad civil, reformas políticas que impidan la repetición de hechos dañosos, también los verán, políticas de prevención, que también las verán, como políticas de responsabilidad social empresaria. Y esto lo dice el Parlamento Europeo en el 2004. Y digamos que ellos son los más avanzados en todas estas cuestiones medioambientales y son los más preocupados. En muchas de las reuniones que hemos tenido con el Ministerio Público, en mi caso como actor de derechos humanos desde hace más de 30 años, una de las cosas que siempre hemos visto es la preocupación de los europeos por el medio ambiente y las medidas que han ido tomando. Justamente esto que marca el Parlamento Europeo es lo que nosotros, en este caso, por medio de los imputados, tratamos de presentarle a la Administración de Justicia. Creemos que, insisto, es muy importante, va a ser algo señero en la historia local y va a ser relevante para todos los actores, no solo para el Ministerio Público, la querella, sino también, por supuesto, para la judicatura, pero básicamente para la sociedad toda. Creo que Mar del Plata se está dando una gran oportunidad de tener un paso adelante, de mostrarle el camino a otras ciudades sobre lo que se puede hacer con funcionarios responsables por un lado y por el otro con personas que han entendido lo que significa el medio ambiente y que por supuesto están enderezadas a hacer lo que sea menester para que no vuelva a suceder nada, ni siquiera similar a lo único que ha sucedido. Antes de cerrar y dar paso al ingeniero gramático, quiero marcar dos pequeñas cosas. Una tiene que ver con esto. Lo primero que nosotros proponemos es una extinción de la acción por reparación integral, 59, inciso 6, y las disposiciones del Código que así lo habilitan, que como no se trata de una conciliación, su señoría estaría en condiciones de resolver más allá de lo que digan las partes acusadoras. Por otro lado, subsidiariamente, obligado como defensor a sostener todo lo que haga a la defensa de mis asistidos, dejo planteado también una alternativa que, si bien en gran parte es resorte del Ministerio Público Fiscal, en el sistema federal también debe resolverlo su señoría. Y esto está vinculado con la posibilidad de un archivo, si se quiere, sujeto a algunas condiciones, para que el Estado pueda seguir controlando, pero siempre teniendo en cuenta los dos aspectos que hoy están dando vuelta, que es ese vertido único y la investigación que está en curso de emanaciones gaseosas. Y este era el segundo aspecto que a mí me interesa resaltar, que es que en la causa madre, en la que empezó en el 2002, todavía hay una investigación en curso de rumbo incierto, de destino incierto, porque justamente es una investigación que todavía no ha tenido grandes definiciones porque falta mucha actividad al respecto, sin perjuicio de que insistentemente lo han hecho, pero hoy las emanaciones gaseosas no dejan de ser también un problema tenido en cuenta por el Ministerio Público Fiscal, la querella y el propio juzgador. Por lo tanto, nosotros queremos englobar toda la problemática y que cualquier solución que se dé contemple los dos aspectos, porque como verán en la presentación, todos los trabajos están enderezados no solo a no repetir nunca más un vertido como eso, por lo menos a minimizar lo máximo posible los riesgos, y por otro lado a atenuar a límites de tolerancia permitidos en lo que hace a las emanaciones gaseosas. Hay estándares en el mundo sobre las emanaciones gaseosas. Por supuesto, todos sabemos que en una fábrica de harina de pescado no va a salir olor a sahumerio, porque es imposible exigirle a una empresa de estas características que pueda lograr esa optimización extrema. Digamos, no hay en el mundo esa posibilidad, pero sí una minimización a términos tolerables de medio ambiente. Y sobre eso se trabaja, se va a ver la información de las tablas
que se han ido observando en relación a las emanaciones gaseosas, y se va a poder ver también, entre otras cosas, que en lo que hace específicamente a Cobarpe, piensen que hay muchos actores que también generan emanaciones gaseosas, los depósitos de las plantas, los depósitos de las plantas clandestinas, los que guardan esos desechos hasta que los pasen a buscar los camiones, el traslado de los camiones y, por supuesto, las otras harineras que también funcionan en la ciudad. Pero más allá de eso, hoy por hoy, insisto, Comarpes está trabajando en todos los aspectos y justamente lo que queremos presentar, porque este esfuerzo es digno de ser visto, lo que le queremos presentar a su señoría es todo lo que se ha hecho y todo lo que se hará y que ya está en curso de ejecución, porque ni aún la pandemia, que frenó a tantos, frenó en este caso a esta empresa que se preocupó en seguir tratando de mejorar sus estándares de calidad ambiental por un lado y por supuesto de responsabilidad social empresaria como dato reparador del derecho ambiental por el otro. Así que con esto, teniendo en claro cuáles son los alcances, por lo menos desde la defensa, desde lo que se pregona cuando pedimos una solución alternativa para evitar desgastes innecesarios de la judicatura y sobre todo para poder mostrarle a la sociedad que cuando la gente entiende de qué se está hablando, trata de buscar las mejores soluciones para que todo sirva y sea para mejor. Digamos que este conflicto penal sea superador para todos. Yo con esto terminaría mi parte. Entiendo que la doctora Merino tendrá que decir algo en relación al imputado Burjar, porque ella con la doctora Soto hacen esa defensa. Y después, si su señoría nos autoriza, nos gustaría que el ingeniero gramático pueda presentar todo lo que se ha trabajado y qué es lo que se propone a futuro para que se pueda entender efectivamente que nosotros creemos que estamos ante una reparación integral. Gracias, señoría. Muchas gracias. Me acaban de avisar. Ingresó a la sala el señor D'Amico, ¿no es así? Hola. Sí, señoría. A la hora 9:51 registramos el ingreso del señor D'Amico a la sala. ¿Se puede identificar, señor D'Amico? Sí, lo que pasa es que no salgo en pantalla. Acá estamos identificados. ¿El defensor o defensora del señor D'Amico nos da fe de su identidad? Tiene baja conectividad. Sí, señor. Efectivamente es así. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Merino, quien defiende a menos cantidad de imputados, por lo tanto le pido por favor menos tiempo que el que ha usado su colega, por favor. Sí, su señoría, muchas gracias. Buenos días. Yo efectivamente defiendo al señor D'Amico junto al doctor Sigo y al señor Burkhardt junto a la doctora Soto. Y precisamente por razones de economía expositiva voy a limitarme a decir que nuestra asistencia técnica está totalmente de acuerdo con los términos postulados por el doctor Sigo, por lo tanto nosotros vamos a adherir en su totalidad a las consideraciones preliminares y a las que van a ser seguidamente expuestas por la del señor Gramático. Bueno, al planteo de incorporar prueba a esta audiencia ya fue resuelto en el expediente previamente. Y se le ha dicho lo mismo, tanto a la defensa como a la parte querellante. No son audiencias para producir pruebas, sino para presentar los planteos de las partes. Son audiencias de las partes. Les pido disculpas, pero es la regla. Desde ya, cuando se resolvió, yo les hice saber a todas las partes, tanto a la querella como a la defensa y a la fiscalía, que podían incorporar toda la prueba que quisieran previo a la audiencia. Así que a este nuevo reiteración del planteo se vuelve a decir que ya está resuelto previamente. Su señoría, si me permite, nosotros, porque claramente esto no es incorporación de prueba, es simplemente una integración de un planteo reparatorio, es mostrar, no es una prueba, porque no estamos confutando o contraprobando elementos de convicción que se han arrimado. Lo que estamos aportando es un plan de responsabilidad social empresaria y eso hace a la propuesta. Lo que está presentándose integra la propuesta, no es un elemento probatorio, integra la propuesta de reparación integral. Es como decir,
bueno, nosotros vamos a ofrecer X pesos cuando las reparaciones son de tipo económico. Y eso no es una cuestión de prueba, es una cuestión de presentación de la propuesta, que no hay otra forma de presentarla en este caso porque estamos hablando de un delito ambiental, no tenemos otra forma de presentarla. Por eso no es una cuestión probatoria y por eso necesitamos que lo explique el ingeniero gramático para que su señoría y todas las partes, hay organismos de control que están presentes y también la querella, puedan saber qué es lo que integra nuestra propuesta de reparación, qué es lo que se hizo, qué es lo que marcan todos los cánones internacionales al respecto del derecho medioambiental, qué es lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se está haciendo. Y eso no tenemos otra forma de presentarlo que hacerlo de esta forma. No hay otra manera y no es prueba, es simplemente nuestra propuesta, nuestra presentación de reparación integral. Si no, no se va a entender cómo queremos reparar si no mostramos qué se está haciendo, qué se va a hacer y qué se hizo en el pasado. No tenemos otra posibilidad, no es una cuestión de prueba. Bueno, como le dije, ya está resuelta la cuestión y se resolvió lo mismo para las dos partes, tanto para la querella como para la defensa. La cuestión ya está resuelta y ha sido debidamente notificada con anterioridad. Desde ya puede plantearlo, presentar esa propuesta por escrito y será tenida y luego resolveremos. Así que pasaremos a la siguiente parte. Lo subimos ya mismo el escrito con toda la información del cuadernillo. Era importante que lo escucharan el ingeniero gramático para que lo pudieran entender, pero bueno, no hay problema, subimos el cuadernillo. Lo vamos a editar la resolución a la espera de ese informe. Perfecto. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la querella, que está representada por el doctor Razona y la doctora Carpineto. Nuevamente les aviso, como representan a menos cantidad de gente, el tiempo va a ser menor al que ha usado la defensa. No sé cómo se van a distribuir y quién va a comenzar la presentación. Buenos días, doctor. Va a comenzar la doctora Carpineto. Bueno, doctora, buen día. No estamos escuchando. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Está muy bajo el volumen. Está muy bajo el volumen. ¿Ahí me escucha mejor? Poquito, pero se escucha muy bajo. Un minuto, me mudo. Correte, Julio. Correte, que viene el marido de Julio. Sí, no se escucha nada. Mil disculpas, yo los escuchaba perfecto y pensé que me escuchaban perfectamente. Sencillamente, lo que entendemos que podemos aportar es que existe en nuestra legislación, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, una manera de llevar adelante este tipo de propuestas que se encuentra absolutamente arreglada, incluso pensada en las cuestiones técnicas, que tienen que ver con los planes de remediación. En este caso no estoy hablando si es por un evento, por dos eventos, pero sí los planes de remediación. Básicamente un plan de remediación comienza con establecer el impacto ambiental. Y para establecer el impacto ambiental en un plan de remediación que se configura con el pasivo ambiental, justamente hay un montón de estudios que se presentan tendientes a decir, bueno, este es el pasivo ambiental que se ha generado y esta es la manera de remediarlo. Para que entendamos, por ejemplo, dentro de las pautas técnicas que esta querella entiende se va a considerar para analizar la propuesta por escrito que nos ha acercado el doctor Sivo en su trabajo, justamente hay que establecer un mapa de la zona con al menos 500 metros de diámetro, hay que intentar estudiar las actividades aledañas, tener en cuenta esa relevancia de las actividades aledañas, básicamente porque la zona a la que nosotros referimos es una zona que tiene un fluvial que va directo al mar. Entonces, hay que hacer todo un estudio relacionado a la posibilidad de establecer ese pasivo ambiental y establecido ese pasivo ambiental, el plan de remediación. Por supuesto, hay que tener en cuenta no solamente estudios
físico-químicos, sino también biológicos, que tengan que ver con la participación de equipos interdisciplinarios. Esos equipos interdisciplinarios tienen que estar preparados, capacitados, porque firman con responsabilidad de aquella propuesta que consideran aceptable para que se pueda remediar, la zona que ha impactado con contaminación. Y también tiene en cuenta, tal como ha dicho el doctor Sivo, el historial. No solamente se tiene en cuenta el momento presente, sino que se tiene en cuenta un análisis histórico que tiene que ver en este caso con la actividad que sea, más allá que sea con martes o no sea con martes, con la actividad para poder justamente establecer el pasivo ambiental, establecido el pasivo ambiental, el plan de remediación. Solamente a modo de detalle, la ley a la que me estoy refiriendo es la 14.343, es la ley que regula justamente en la provincia de Buenos Aires los pasivos ambientales. Y las pautas técnicas que guían esa ley específicamente es una resolución de la OPDS de 95, la resolución 95 del 2014. ¿Qué organismo de la OPDS participa? La Dirección Provincial de Residuos Especiales y Patológicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en esta situación, tal como lo dijo el doctor Sivo, se encuentran involucrados sustancias no solamente tóxicas y ecotóxicas, sino también sustancias infecciosas. Y tal como dice el doctor Sivo, esta cuestión de la situación de pandemia, hay incorporados estudios del CONICET, científicos del CONICET, investigadores, que dan cuenta de la relación entre la contaminación ambiental, sea por aire, sea por mar, sea por agua, sea por sustancias que se dispersan en el ambiente de distintas maneras, tiene que ver con el COVID. Hay una relación ya por investigadores nuestros argentinos que muestran la relación entre el COVID con la contaminación, sea por aire, por mar, por tierra, por napas. Además, es un estudio muy interesante el que exige la OPDS. En ese estudio también se incorporan otras cuestiones, como un estudio hidrogeológico, bueno, los estudios, por supuesto, que tienen que ver con esa zona en donde supuestamente ha impactado, que tiene que ver con la playa, con las actividades, con la centralidad, como bien han dicho, de nuestra cultura relacionada con el puerto, con las comunidades. Y justamente estamos en una zona, a modo de ejemplo, lo digo, y está incorporado en la causa, a modo de ejemplo, en una zona que hay un acuífero, que hay lagunas, que hay playa, que hay zonas de pesca, recreación. Entonces, todas esas, tenemos un estudio incorporado a la causa muy interesante, lo digo a modo de ejemplo, realizado por la Policía Federal en el año 2017, que tiene en cuenta esta visión de la necesidad de mostrar cuál sería la zona impactada para, a través de ese estudio, poder sacar el famoso impacto, el famoso pasivo ambiental, y con el pasivo ambiental el plan de remediación. Es un poco lo que esta querella entiende que va a contemplar esa propuesta integral desarrollada. Por supuesto, tiene que ver por el tipo, obviamente, que estamos hablando de una materia prima sumamente contaminante, porque es el pescado podrido. Por supuesto que también hay que hacer dentro de estos estudios, y lo marca la resolución 95-2014 de la OPDS, estudios biológicos. Y hoy en día tenemos cómo se determina la contaminación o un impacto ambiental o un pasivo ambiental. Se determina utilizando biomarcadores y distintos índices. Y lo que sí también quiero aclarar, que esto me estoy refiriendo a aquello que tiene que ver con el pasivo ambiental y el plan de remediación. Otra cosa es cualquier propuesta de mejora que también exige un estudio de impacto ambiental con audiencias públicas, y en todo caso, ya sea para un plan de remediación o para una actividad que como en este caso ha decidido desarrollarse de una forma ambientalmente sustentable, responsable, pensando en la comunidad trabajadora del puerto de Mar del Plata, en la comunidad recreativa, en la comunidad empresaria, en todos, y eso es lo sumamente interesante. Por supuesto, este tipo de propuestas exigen audiencias públicas, y un detalle interesante son los seguros ambientales. Con los seguros ambientales es como que la responsabilidad social empresaria tiene un real resguardo. Yo estoy haciendo esto, pero aparte tengo un seguro ambiental. Y
obviamente siempre se exige, sobre todo en el estudio, en el plan para desarrollar cuál es ese pasivo ambiental y la red de mediación, se exige que se cumpla, que se haga un análisis de riesgo, que tiene que ver con el pasivo ambiental, tiene que ver con el seguro ambiental. Ese análisis de riesgo debe seguir una normativa específica del IRA, la 25.950. O sea, está totalmente, eso es lo que quiere aportar sencillamente esta querella, al menos eso es lo que a mí me toca en la exposición. Está absolutamente normado, pensado, cómo encarar específicamente, como dijo el doctor Sigo, en Mar del Plata, en el puerto y bueno, con los funcionarios públicos involucrados dentro de sus distintas incumbencias, incluso hasta el consorcio portuario, por una resolución del 2019, también aporta o tiene que tener un estudio de aquellos problemas ambientales que considera dentro de su jurisdicción. O sea, tenemos a la OPDS, tenemos al consorcio, tenemos a una empresa que ha decidido, en cierto modo impactada por lo que sucedió en aquella audiencia, sumamente interesante, decir, bueno, está bien, vamos a intentar a nuestra cultura tan rica como es la cultura de Mar del Plata, la cultura de una comunidad portuaria, incorporar esta nueva actitud que celebro y sinceramente agradezco. Esa es mi posición. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Bueno, estrictamente al tema procesal, los imputados han ofrecido, y conforme lo ha resuelto su señoría, una conciliación en el marco de una suspensión a juicio a prueba. Cabe mencionar que en el objeto de esta investigación, la imputación es la contaminación de un modo peligroso de la salud del agua, el ambiente en general, conforme la ley 24.051, la ley de residuos peligrosos, y conforme lo ha hecho esta imputación su señoría, en el artículo 55 establece una remisión al artículo 200 del Código Penal que prevé una pena para los autores materiales de este delito de 3 a 10 años de prisión. En el marco de esta audiencia de suspensión de juicio a prueba, prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, sabemos que la suspensión de juicio a prueba está prevista para delitos cuya pena no exceda los 3 años de prisión. En consecuencia, la reforma que se ha hecho al Código de Procedimiento Penal, que habla de la extinción a través de la conciliación y reparación integral del perjuicio y que remite a las leyes procesales correspondientes, no ha reformado el Código Penal, el artículo 76 bis. Por lo tanto, la propuesta llevada a cabo atento a esta imputación es inviable. Más allá de las consideraciones técnicas que se llevarán, que se expondrán en el juicio oral que se deberá llevar a cabo, en cuanto que estamos hablando de un delito continuado, ya que esta denuncia se formuló en el año 2002, en el año 2015 mi representado, el señor Maturana, se presentó como querellante, atento a la gravedad de los hechos de la contaminación existente como consecuencia de los actos dolosos de los imputados. En consecuencia, la pena podría ser mucho más grave en el caso de investigarse el hecho previsto. Hablando en este caso particular de la causa por la cual se ha llevado a cabo esta audiencia, que es la causa por los vertidos de residuos tóxicos en nuestro puerto y en las adyacencias del puerto Mar del Plata, y que produce un gravísimo daño a la salud de la población, derecho humano que nosotros desde un principio estamos defendiendo a rajatabla, porque tenemos la conciencia plena que Mar del Plata merece ser una ciudad salubre, donde los empresarios sean responsables de sus actos
y que sabemos también que las gravísimas consecuencias a la salud pública que implica no respetar la ley de residuos tóxicos. Por lo tanto, no vamos a, por nuestra parte, más allá de no haber expuesto la defensa, ¿cuál es la propuesta? La propuesta de remediación para que se solucione definitivamente esta cuestión. No hay una reparación clara del perjuicio. Por lo tanto, como parte interesada en la suspensión de juicio a prueba, expresamente vamos a rechazar esta propuesta y vamos a solicitar a su señoría continúe con el proceso penal conforme lo establece las normas formales. Nada más, señor. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al señor fiscal general y luego, obviamente, va a tener los últimos 5 minutos la defensa por ser, obviamente, quien ejerce el derecho de defensa. Buen día, doctor Adler. Bien, buen día, señor juez. Buen día para todos y para todas. En rigor, no he escuchado ninguna propuesta de suspensión de juicio a prueba. Lo que se ha escuchado es una propuesta de reparación integral del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, y una propuesta de archivo con condiciones. Respecto a estos 2 puntos, por los cuales creo que su señoría me da traslado, el Ministerio Público no comparte la opinión de la defensa. No por las razones expuestas por la querella, sino porque estimo que es imposible, es de cumplimiento imposible la reparación integral del daño en este caso. El instituto que sí nos habla de reparación en la medida de lo posible es la suspensión de juicio a prueba. Y en este caso, no solamente no solamente es objeto del proceso el vertido líquido, sino también los efluentes gaseosos. Si acá hay una pluralidad de objetos, como bien lo ha manifestado la defensa, que tienen que ser abarcados en una acción contaminante continua, como lo ha manifestado bien el doctor Razón. En consecuencia, estimo que no es de aplicación para el caso el artículo 59, inciso 6, y además, conforme constancias del expediente, las acciones contaminantes han continuado este año respecto a los afluentes gaseosos. Si bien han disminuido en intensidad. Y por eso me interesa escuchar el plan de inversión a futuro que podrá ser considerado en otro instituto, pero no en la reparación integral como aquí se ha pretendido. Por otra parte, nosotros creemos que las dificultades propias de la materia hacen necesario el control y un sobreseimiento conforme resultaría del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, con revisión al Código de Procedimientos respecto al sobreseimiento, lo haría imposible. En consecuencia, estos son los motivos por los cuales el Ministerio Público Fiscal se opone a esta propuesta de la defensa. Lo mismo con el archivo sujeto a condiciones. Me parece que la continuidad de la acción, la potencialidad contaminante, la actualidad de la cuestión y, por otra parte, nuestro deber de evitar la prescripción de las acciones hacen inviable en este caso el archivo con condiciones. En consecuencia, el Ministerio Público se opone tanto a la reparación integral como al archivo sujeto a condiciones. Y nos reservamos la opinión en relación a una propuesta que todavía no hemos escuchado, que fue lo que motivó la apertura
de la audiencia, que es la de suspensión de juicio a prueba. Todos sabemos que para que proceda la suspensión de juicio a prueba hay ciertos requisitos, como la reparación del daño en la medida de lo posible, y sobre esto no hemos escuchado nada. Y por supuesto que debemos escuchar para poder evaluar cuál es la propuesta de los imputados en relación a este punto. Y además hay reglas de conducta, que tampoco las hemos escuchado, no han sido propuestas. Entonces, nos reservamos el derecho a opinar sobre este punto una vez que podamos escuchar a los imputados. Nada más, señor juez. Bueno, le voy a dar la palabra a la defensa, 5 minutos, distribúyanselos como mejor consideren. Muy bien, gracias, su señoría. Hay varias cuestiones que quiero responder a ambas partes. El primer aspecto es que creo que también habrá advertido usted que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal quieren conocer la propuesta, porque justamente esta era una audiencia en la que nosotros veníamos a proponer en una incidencia que nosotros mismos generamos, y no es justamente al ser oral, no tiene sentido que después se estén dando traslados escritos para analizar una propuesta que no tenemos posibilidad de defender, o que vamos a estar en una situación paroxística de idas y venidas por escrito cuando tenemos una audiencia oral a esos efectos para tratar de solucionar un conflicto penal. Por eso queríamos presentar la propuesta, insisto, no era una cuestión de prueba, y las dos partes que se contraponen con nosotros están de acuerdo en escuchar la propuesta, y me parece que este sería el primer punto que debe tener en cuenta su señoría. Si hoy, por una razón de agenda, su señoría necesita terminar la audiencia en breve, yo no tengo problema, y los invito a todas las partes a generar otra audiencia específicamente para la presentación de propuesta, que ahora la estamos haciendo además por escrito, se está subiendo ahora para que quede a disposición de todos. Pero no es lo mismo hacerla por escrito que explanarla adelante de todos y poder defenderla ante cualquier objeción o buscar cualquier mejoramiento en función de lo que allí arroje. Pero con independencia de esto, voy a responder a la querella y voy a responder al Ministerio Público Fiscal. La querella, por supuesto, ahora con una estructura bifronte, en su bifrontalidad llegó casi al borde de la incoherencia y de la inconsistencia absoluta. Por un lado, la doctora Carpineto nos está dando en gran parte la razón en función de una defensa real del medio ambiente, como creo que genuinamente la doctora ha sostenido durante muchos años, y entonces por eso puede entender que una propuesta de esto es superadora de cualquier punitivismo absolutamente demagógico y fuera de lugar. Pero más allá de eso, más allá de que la doctora Carpineto en gran parte nos da la razón, el doctor Razona nos dio argumentos que realmente me dejan completamente azorado. Pero bueno, más allá de la sorpresa que me pueda producir, no deja de alarmarme por ahí algunos desconceptos que generan una opinión negativa en función de cosas que no existen en el mundo del derecho al día de hoy. Sí existió en otra etapa, medieval, por ejemplo, pero no en el siglo XXI. Y entonces me aparece que el doctor Razona me menciona, teniendo un objeto procesal claramente definido, con procesamiento y confirmación de cámara, con un vertido único, el doctor Razón menciona algo de contaminación de modo peligroso, habla de los 3 a 10 años de prisión y me menciona toda la causa, cuando en toda la causa hay barcos, hay un montón de otras cosas que no tienen nada que ver. Y en esta causa específica hay un hecho único del año 2016. Y ese es el objeto procesal. Sumamos las emanaciones gaseosas que están en investigación. No hay una imputación al respecto. ¿Algo que merece ser tratado? Bueno, solo eso. Pero no toda esta construcción de golpe presentar que estamos con la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. No estamos hablando de eso. No están las Curtiembes arrojando químicos. Estamos hablando de un único vertido, de un excedente en un fluvial. O sea que estamos con una diferencia bastante sustancial. Pero luego habla de la suspensión de juicio a prueba que no corresponde cuando ya a esta altura del partido, justamente porque no se derogó el Código Penal, a esta altura del partido todos saben
que no se analiza en abstracto, lo de los 3 años, sino que se analiza en el caso concreto. Ya no hay discusión, no hay un ser humano vinculado al mundo del derecho que pueda decir que la suspensión de juicio a prueba se analiza en abstracto. Nadie. Es decir, que el doctor Razona, que sabe de derecho, está diciendo algo para generar una sensación inadecuada sobre la imposibilidad de otorgar un instituto cuando él mismo corresponde. Pero igual esto para nosotros es algo completamente subsidiario porque no era lo que veníamos a plantear. Habla de un delito continuado. Pero sí, ¿para qué están las imputaciones? ¿Para qué están las intimaciones penales? ¿Para qué están los procesamientos? ¿Para qué están las resoluciones? No existe como tal. Si existiese, tendría que haber alguna resolución que así lo manifestase. No es el caso. Lo sabemos todos los operadores de esta causa. Puede ser que el ingreso tardío del profesional le haya impedido tomar debida cuenta de las cuestiones, pero el expediente es muy claro. No existe un delito continuado del 2002 al 2015, no existe la entidad de delito que pretende darle, y por supuesto, no existe ese supuesto gravísimo daño a la población. No estamos hablando de personas que vienen contaminadas como contaminó DuPont. No estamos hablando de las víctimas del glifosato. No es esto así. Gravísimo daño a la población que me traiga un habitante de la ciudad de Mar del Plata que tenga efectivamente esto. En el expediente no hay un solo dato que nos informe, por ejemplo, algo que sea consecuencia de ese vertido del año 2016. Una persona que venga y diga, yo tuve diarrea por ese vertido del año 2016. Gravísimo daño a la población, dice el doctor Razona. Completamente fuera de la causa, completamente fuera de foco y además olvidándose la esencia de este tipo de cuestiones, que estamos hablando de los delitos ambientales, en lo que hace a la solución y a lo que se busca con esto. No se busca encarcelar a una persona que tuvo un hecho desgraciado en un año. Se busca lo mejor para el medio ambiente. Si no sería, quiero perjudicarlos para perjudicarlos, y nada más que eso, y realmente sería lo contrario a lo que la propia doctora Carpineto, integrante de la misma querella, está pregonando. Defender el medio ambiente significa defenderlo en serio, no pidiendo que alguien vaya a juicio simplemente para molestarlo. Defender el medio ambiente se defiende con acciones concretas. Y esto es lo que propuso Comarpes, es lo que está haciendo Comarpes y es lo que hizo en el pasado. Bien concreto, y es lo que se quería presentar como propuesta. Por último, en relación, como decía, el propio querellante dice, la defensa no ha exhibido la propuesta, como si fuera una cuestión nuestra, es decir, lo primero que quisimos hacer desde el primer momento, exhibir una propuesta y ver si había algo que modificar para mejorarla. Pero por supuesto que la mayor intención de la mejor solución siempre estuvo de los imputados, de la empresa y de esta defensa. En relación a la Fiscalía, también, como dijo, no conoce la propuesta, necesitaría escucharla, lo pidió, y yo insisto, las dos partes coinciden y nosotros, digamos, todas las partes en un proceso adversarial estamos de acuerdo en que eso se exhiba, se presente, los organismos de control lo escuchen y veamos entre todos si es necesario agregar algo, sacar algo o mejorar algo de esta propuesta que lo que trata de hacer es defender el medio ambiente como corresponde. Dos cosas en relación a la Fiscalía, y con esto termino, su señoría. Una tiene que ver con esto que dice que esto es de incumplimiento imposible, cumplimiento imposible la reparación integral. Pero justamente lo que habría que entender, y esto es lo que se pregona, es que las circunstancias particulares del caso hacen que deba considerarse particularmente esta cuestión. ¿Por qué? Como les decía, una cosa es en un lago o en un río, en un lugar estanco, en donde es más fácil ver la alteración del medio ambiente. Una tala indiscriminada de árboles en un bosque es muy fácil de ver. Acá estamos con el océano Atlántico, y entonces esa situación fáctica, que por supuesto, por un lado, minimiza el riesgo ambiental, por el otro, estaría operando en contra de alguien que quiere solucionarlo de manera integral. Es decir, alguien que contamina un lago o que tala un bosque y que hace un desastre ambiental, ecológico y que altera todo el ecosistema, tendría más posibilidades de reparar y cerrar una causa penal
que alguien que hizo una lesión nimia del medio ambiente única hace 4 años que el propio medio ambiente se encargó de resolver. Digamos que decir que esto es de cumplimiento imposible sería castigar más severamente a los que han provocado la menor lesión en el medio ambiente. Me parece que este punto no debe ser tenido en cuenta como para justificar un rechazo. Por supuesto, lo de abrazar ambas situaciones, lo gaseoso y el vertido, no tengo ninguna duda, porque si se busca una solución integral es buscar todos los aspectos. Y lo del control no empece a una cosa ni a la otra. Es decir, si hacemos una reparación integral, se puede disponer un periodo, una ventana de control, y cumplida esa ventana de control se da por satisfecha esa reparación integral y se extingue la acción. Esa podría simplemente buscar alternativas razonables, siempre pensando en lo mejor para el medio ambiente. Y por el otro lado, con un archivo sujeto a condiciones, también como una alternativa altamente razonable, tiene el tiempo de las condiciones, que sería exactamente lo mismo que una suspensión de juicio a prueba, pero menos lesivo y menos estigmatizante para una persona que ha hecho todo esto. Y yo quiero marcar, por último, y con esto cierro, su señoría, que hay que tener en cuenta que en los delitos ambientales muchas veces los empresarios, no en el caso de Comarpes, claramente no en el caso de Comarpes, los empresarios hacen una ponderación de cuestiones económicas. ¿Cuánto me sale invertir para dejar de tener problemas, inspecciones o cosas semejantes? ¿Y cuánto me sale una multa, por ejemplo? Y entonces muchas empresas deciden pagar multas que no son demasiado relevantes. Muchas empresas también deciden sacrificar una línea intermedia de empleados o ejecutivos de la misma con tal de, en la ponderación de inversión versus un castigo de tipo económico, lo que les sale más barato es ese castigo económico y eso es lo que aceptan. Si ustedes en algún momento pueden leer la propuesta, van a encontrar que Comarpes de 2015-2019 invirtió en seguridad y en protección del medio ambiente más de 3 millones de dólares. Y eso, por supuesto, excede largamente, y el doctor Razona me dará la razón, porque el Código Penal parece que lo lee, me dará la razón que excede largamente 3 millones de dólares a los 200.000 pesos de multa máxima que establece el artículo 12. Largamente lo excede, 3 millones de dólares. Piensen entonces, si no era más fácil para la empresa sacrificar una línea intermedia, pagar 200.000 pesos que gastar 3 millones de dólares para proteger el medio ambiente en el que ellos también viven. No son empresarios que viven en Finlandia y en la Argentina tienen inversiones. Son marplatenses, tercera, cuarta generación, descendientes de aquellos italianos que son los que construyeron este puerto, son los que le dieron el color, el calor y el sabor a este puerto. Esos son los principales interesados y esos son los que quieren defender este medio ambiente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. 3 millones de dólares de inversión 2015-2019 en mejorar todo el sistema de saneamiento ambiental justamente para que no haya más accidentes, para que no haya más vertidos y para que las emanaciones gaseosas lleguen a límites tolerables. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No buscar el castigo porque sí y no buscar una causa penal simplemente para molestar gente. Las causas en medio ambiente lo que buscan es proteger, reparar y evitar a futuro que vuelva a suceder algo semejante. Todo esto lo hizo Comarpes con la máxima responsabilidad, la máxima preocupación, y eso es lo que se presenta. Por lo tanto, ni la suspensión del juicio a prueba me parece que permite valorar en toda su extensión lo que están haciendo estas personas, que por supuesto no participaban en el proceso productivo. Ninguno de los imputados estaba en la fábrica de harina de pescado al momento de que pasó ese vertido. Sin embargo, hoy están imputados por el funcionamiento del sistema penal, con las imputaciones objetivas, lo que significan las posiciones de garantes. Y ellos que de manera indirecta hoy están dando vueltas en un proceso penal, se encargaron desde el primer momento hasta hoy y hacia el futuro de presentar las cosas de otra manera. Me parece que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo,
No estamos hablando de cualquier empresario y todos sabemos, los que trabajamos en medio ambiente, todos, absolutamente todos sabemos que la mayoría de los empresarios, si no tienen una ecuación económica que les justifique hacer las inversiones, muchas veces terminan haciendo lo sacrificial de pagar una multa o de pagar una sanción económica, porque eso los deja exentos de las grandes erogaciones. No fue este caso. Gracias, señoría. Doctora Merino, doctora Ferreira, ¿quieren No, agregar? señor, adherimos, estamos todos de acuerdo. Bueno, estoy en condición, como fue citada la audiencia y como fue pedida por las partes, ha sido una audiencia citada en términos amplios para evaluar las propuestas de salidas alternativas al conflicto penal, como se dice. Es cierto y que hay un abanico de posibilidades que da la ley para buscar salidas alternativas al conflicto. Esas salidas alternativas, desde ya, como lo han dicho acá, suponen un acuerdo entre distintas partes. Siempre puede estar, obviamente, tiene que estar de acuerdo la defensa. En algunos casos tendrá que estar de acuerdo la víctima concreta, en otros casos, como en la suspensión de juicio de prueba, y esto ya lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, será la Fiscalía, y hay distintos supuestos. En este caso, el único ofrecido por la defensa ha sido el de la reparación integral. La reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 5 del Código Penal, junto con la conciliación, habla del Código Penal, pero lo remite a la ley procesal. Cuando vamos a la ley procesal, la nueva ley procesal que ha sido puesta en vigencia, el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, habla solamente de conciliación, no habla de reparación integral. Y ha sido mi criterio que en caso de reparación integral debe seguirse ese mismo mecanismo, que es el de la presentación de un acuerdo. Es cierto que, y esto lo ha dicho también la jurisprudencia, que debe hacerse una interpretación amplia y que cuando hablamos de reparación integral no siempre es lo mismo que una conciliación. Deberá estarse al caso a caso y ver las condiciones concretas del caso. Nosotros tenemos un caso de un delito ambiental, que, como bien ha dicho la Corte recientemente en el caso de los pastizales, desde que el constituyente incorporó la cuestión ambiental al artículo 41 de la Constitución, tenemos un delito que es un derecho colectivo de todos, nuestro, del futuro, de la tierra y de nuestras próximas generaciones. Pero, ¿cómo se llama? Obviamente eso también debe ser valorado, tenido en cuenta al momento de celebrar estos acuerdos. En el caso, bien ha dicho el doctor Sigo que no ha presentado todavía la propuesta. El 19 de octubre pasado, cuando lo dijo, se le hizo saber que la debía presentar por escrito, todo debía presentarlo por escrito, para que las partes, previo a esta audiencia, puedan verlo. No ha estado esa propuesta, por lo tanto, frente a la ausencia de esa propuesta, que todavía no ha sido hecha, creo que la van a subir en lo inmediato, desde ya, formalmente, no hay acuerdo de ningún tipo, por lo tanto no voy a poder pasar a resolver la cuestión, porque no hay acuerdo. Desde lo formal no se hace lugar a la reparación integral. Esto no quita que las partes, una vez presentada la propuesta, presenten un acuerdo por escrito. Verán quiénes lo firman, quiénes no, qué dicen respecto a esa propuesta, para su homologación, como dice el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal. La idea de esto, vuelvo a decir, de estas salidas alternativas, el legislador, el espíritu que ha querido mostrar es el de buscar una salida conciliada entre las partes.
y vuelvo a decir, no estoy abriendo opinión sobre quiénes son esas partes que deben conciliar este acuerdo y cómo lo van a hacer, pero eso es un camino que deben hacer juntos las partes. En la medida que no haya ese acuerdo o de alguna de las partes, la justicia no puede resolver en ausencia de un acuerdo. Y reitero, es una solución formal y a este momento. Si el día de mañana presenta la defensa, la fiscalía, la querella o algunos de ellos un acuerdo, recién ahí podremos ingresar al fondo del asunto. Corre por cuenta de las partes ver qué acuerdo van a presentar y en qué término, para luego resolver en consecuencia. Su señoría, así que, si me permite una simple manifestación. De resolver, porque es lo que estoy resolviendo. Por lo tanto, en este instante, en estas condiciones, se rechaza este ofrecimiento que se ha hecho y se aguardará a la propuesta formal y a la presentación de un acuerdo entre las partes. Ahora sí, era justamente para tratar de evitar que resolviera, porque le quería decir dos cosas. Primero, que ya lo hemos subido, ya está subido en el sistema, o sea que ya van a tener acceso al mismo todas las partes. Y por el otro lado, que en lugar de hacer, si bien por supuesto queda la posibilidad de presentar cualquier acuerdo, como usted mismo ha manifestado, de simplemente hacer un cuarto intermedio. No dar por cerrada la cuestión y hacer un cuarto intermedio como para manifestar en un tiempo prudencial si ya arribamos a un acuerdo y las características del mismo y ponerlo a disposición de su señoría para cerrar la incidencia y no cerrar la incidencia y después generar una nueva con la presentación del acuerdo. Era una cuestión más que nada de forma, simplemente eso. Señor juez, permítame para certificar que hemos corroborado que a la hora 10:43 ha ingresado una presentación del doctor Sivo al sistema Lex-100. Todavía no hemos tenido acceso, pero ya está cargada. Bueno, la cuestión ya ha sido resuelta. Una vez que la defensa, la fiscalía o la querella presenten algún acuerdo, se volverá a abrir la cuestión. Así que queda en manos de las partes. No voy a citar nuevamente a ninguna audiencia hasta no ver un acuerdo. Y vuelvo a aclarar, el acuerdo tiene que ser entre dos partes al menos, para que yo pueda resolver. Si no hay un acuerdo entre al menos dos partes, no voy a citar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de las salidas alternativas. El juez debe evaluar u homologar un acuerdo. Y en la medida que yo no vea un acuerdo, no voy a citar a ninguna nueva audiencia. Desde ya el acuerdo lo van a tener que presentar por escrito, firmado entre las partes que lo quieran suscribir, y una vez que vea por escrito ese acuerdo, fijaremos la audiencia y ahí nuevamente podrán expresarse las partes. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, ha sido una resolución formal, no de fondo del asunto, y esto no abre juicio de valor sobre ninguna otra cuestión. Con esto están todos por notificados, pero antes de finalizar quiero agradecer enormemente a todas las partes la buena predisposición para realizar la audiencia por estos medios y que se haya podido escuchar, nos hayamos podido escuchar todos, y la verdad que hemos sido muchas partes en una audiencia y todos nos hemos podido escuchar, así que los invito a que en otras ocasiones reiteremos este modo de tratar de llegar a resolver los casos. Así que bueno, le quería agradecer enteramente esa buena predisposición a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.